Para Ferenczi, las obras de Anatole France alcanzaron los fundamentos de la vida psíquica mucho antes que los descubrimientos del psicoanálisis. Demuestra que en sus obras la labor que hace es meramente la de un analista, pues siempre toma en cuenta los factores psíquicos, inconscientes, infantiles y sexuales. De manera que para Ferenczi, Jacques Anatole François Thibault es uno de los precursores más importantes del psicoanálisis. Ferenczi recupera el artículo Los locos de la literatura y el libro El maniquí de mimbre, donde Anatole expresa su posición ante los problemas psiquiátricos y establece una definición de lo que es la demencia y la locura, que entre otras cosas coincide con el lenguaje psicoanalítico y con la concepción de las psicosis funcionales. Del libro El maniquí de mimbre extrae un mecanismo muy parecido o que se asemeja a la asociación libre, pues está desprovisto de trabas y prejuicios, y que para Ferenczi este mecanismo permite explorar la propia alma de Anatole y la de los demás, pero pues no crean que Ferenczi se reduce a establecer analogías con el psicoanálisis. Vamos a ver unos pasajes del artículo Los locos de la literatura. Un francés que viajaba a Londres fue un día a visitar al gran Charles Dickens. Fue recibido por él y pidió excusas por hacer perder algunos minutos a un ser tan valioso. Vuestra gloria, añadió, y la simpatía universal que inspiráis os exponen, sin duda, a numerosas molestias. Vuestra casa está asediada de continuo. Tenéis que recibir diariamente a príncipes, hombres de estado, sabios, escritores e incluso locos. Sí, locos, locos, gritó Dickens levantándose con la agitación que acostumbraba en sus últimos años. Locos, son los únicos que me divierten, y echó fuera al sorprendido visitante. Charles Dickens quería mucho a los locos, y se complacía en describir con ternura la inocencia del bueno de M. Dick. Todo el mundo conoce a M. Dick, y casi todo el mundo ha leído David Copperfield, al menos en Francia, pues está de moda en Inglaterra menospreciar al mejor de sus narradores. Considero que David Copperfield es un nuevo evangelio. Creo por último que M. Dick, del único de quien aquí trato, es un loco de buena voluntad, puesto que la única razón que le queda es la razón del corazón, y éste no se equivoca apenas. No importa que lance ciervos voladores sobre los que escribe increíbles sueños relativos a la muerte de Carlos I. Es bueno, no desea mal a nadie, y esto es una sabiduría a la que muchos hombres razonables no alcanzan. Es una suerte para M. Dick el haber nacido en Inglaterra. La libertad individual ahí es mayor que en Francia. La originalidad es mejor apreciada y más respetada que entre nosotros. ¿Y qué es la locura, después de todo, sino una especie de originalidad mental? Digo la locura y no la demencia. La demencia es una pérdida de las facultades intelectuales. La locura no es más que un uso extravagante y singular de esa facultad. Para Ferenczi esta concepción de la locura es más acertada que la de la psiquiatría, pues ante la imposibilidad de explicar la neurosis y la psicosis, a todo le terminaban poniendo la etiqueta de demencia. Vamos a ver otro pasaje de Anatole. Conocí en mi infancia a un anciano que se había vuelto loco al enterarse de la muerte de su único hijo de 20 años, sepultado por una avalancha del Rigi. Su locura consistía en vestirse con tela de colchón. Una vez así, era perfectamente cuerdo. Todos los mozalbetes del barrio le seguían por una calle lanzando gritos salvajes, pero como unía a la dulzura de un niño el vigor de un coloso, le tenían respeto, causándoles mucho miedo sin hacerles ningún mal. Además daba muestra de excelente cortesía. Cuando entraba en una casa amiga, lo primero que hacía era quitarse la especie de casaca a grandes cuadros que le hacía ridículo. La colocaba sobre un sofá de manera que pareciera recubrir un cuerpo humano. Colocaba allí su bastón como una especie de columna vertebral, poniendo luego sobre el mango de ese bastón su gran sombrero de fieltro cuyos bordes bajaba, adquiriendo un aspecto fantástico. Una vez hecho esto, contemplaba por un momento su expolio de la forma que se miraba a un viejo amigo enfermo que duerme, y sin más se convertía en el hombre más razonable del mundo,
como si de verdad fuera su propia locura la que dormitaba ante él, vestida de carnaval. Tuve muchas veces la suerte de verle y escucharle. Hablaba de cualquier tema con gran conocimiento e inteligencia. Era un sabio, impuesto en todo lo que hace conocer el mundo y los hombres. Sobre todo tenía en la cabeza un rico repertorio de viajes y era inigualable contando el naufragio de la Medusa o cualquier aventura de marinos en Oceanía. Sería imperdonable olvidar que era un excelente humanista porque me dio gratuitamente bastantes lecciones de griego y de latín que me sirvieron mucho. Su servicialidad la ejercía por doquier. Le vi interrumpir los complicados cálculos que un astrónomo le había encargado para cortar leña y ayudar así a una anciana sirvienta. Su memoria era fiel, recordaba todos los acontecimientos de su vida, excepto el que le había trastornado. La muerte de su hijo parecía haber escapado de su memoria. Al menos nunca se le oía pronunciar una sola palabra que pudiera hacer creer que recordaba su terrible tragedia. Tenía un humor estable, casi alegre, y a menudo descansaba su espíritu en imágenes dulces, afectuosas y placenteras. Buscaba la compañía de los jóvenes. Su espíritu había adquirido un tono pedagógico muy pronunciado al frecuentarlos, pero apenas atendía, debo decirlo, al pensamiento de sus jóvenes amigos. Seguía el suyo de manera obstinada que nadie podía romper. Para Anatol, pues, dada la separación del mundo exterior, se trataba de un traumatismo psíquico seguido de una amnesia parcial que afectaba solo al elemento traumático y lo que le circundaba, dada la conservación de la inteligencia, y que para Ferenczi esto no es otra cosa que la demencia precoz, y esta idea la apoya con el ulterior destino que sufrió el enfermo. Tras haber vestido durante 20 años en invierno y en verano con un gabán de tela de colchón, apareció un día con una vestimenta de pequeños cuadros que no era ridícula. Su humor había variado igual que su aspecto, pero hacía falta que tal cambio hubiera sido también positivo. El pobre hombre estaba triste, silencioso, taciturno. Algunas palabras que se le escaparon, apenas inteligibles, dejaban traslucir la inquietud y el espanto. Su rostro, hasta entonces encendido, presentaba grandes ojeras, rechazaba el alimento. Un día habló del hijo que había perdido. A la mañana siguiente lo encontraron ahorcado en su cuarto. Así como la curación espontánea en psicoanálisis se da cuando los recuerdos y las representaciones rechazadas se vuelven conscientes, el retorno del recuerdo del hijo del hombre del gabán colchonero fue pues lo que suscitó su muerte, pues se infiere que el retorno del recuerdo de su hijo fue brutal y fue lo que suscitó la desesperación del hombre. Vamos a ver ahora la postura de Anatol ante la locura y bueno, ante los locos y la locura. No hay que aborrecer a los locos. ¿Acaso no son nuestros semejantes? ¿Quién puede jactarse de no ser algo loco? Acabo de buscar en el diccionario de Liddell y Robin la definición de locura y no la he encontrado. Al menos la que he leído era casi incomprensible. Lo esperaba un poco, pues la locura, cuando no está caracterizada por alguna lesión anatómica, es casi indefinible. Decimos que un hombre está loco cuando no piensa como nosotros y eso es todo. Filosóficamente, las ideas de los locos son tan legítimas como las nuestras. Representan el mundo exterior según las impresiones que reciben. Es lo mismo que hacemos nosotros, que pasamos por sensatos. El mundo se refleja en ellos de una forma diferente a la nuestra. Pretendemos que la imagen que recibimos es la verdadera y la de ellos la falsa. En realidad, ninguna es absolutamente verdadera o falsa. La suya es verdadera para ellos, la nuestra para nosotros. Para apoyar lo anterior, Anatol narra la disputa entre un espejo plano y uno convexo. Sí, uno plano y otro convexo, que más adelante lo vamos a retomar, en la que cada uno cree que recibe la imagen verdadera y termina con esta sentencia. Dice: aprendan pues, señores espejos, a no tratarse de locos por creer que no reciben el mismo reflejo de las cosas. Anatol dedica este cuento a los médicos psicópatas que hacen encerrar a aquellas personas cuyos sentimientos y pasiones son muy diferentes a los suyos, a los que no ven las cosas que los médicos quieren que vean, a los que no escuchan las cosas que los médicos quieren que escuchen. Y Ferenczi menciona que la única diferencia entre los enfermos mentales y los fenómenos mentales de los hombres sanos es meramente cuantitativa. Vamos ahora con un pasaje del maniquí de Mimbre, donde Anatol habla en boca del doctor Bergeret, donde establece un juicio sobre las personas que de ninguna manera es moralista, sino que tiene una carga
de humor y sarcasmo. M. Bergeret, bajo los olmos del paseo, encuentra un garabato sobre un banco, uno de esos dibujos con tiza con los que los niños expresan sus primeros hallazgos sexuales. Bergeret se sumerge en profundas reflexiones sobre la comunicabilidad instintiva de los niños, que ya había impulsado a Fidias a grabar el nombre de su amada en el dedo gordo del Zeus del Olimpo. Y sin embargo, piensa M. Bergeret, el disimulo es la primera virtud del hombre civilizado y la piedra angular de la sociedad. Nos es tan necesario ocultar nuestros pensamientos como llevar vestidos. Un hombre que dice todo lo que piensa y como lo piensa es tan inconcebible en una sociedad como un hombre que anduviera desnudo por completo. Si, por ejemplo, yo expresara en la librería Payot, donde la conversación es bastante libre, las imaginaciones que se me ocurren, las ideas que se me pasan por la mente, cómo entran por la chimenea una bandada de brujas a caballo sobre sus escobas, si describiera las representaciones que a menudo tengo de Madame de Grummage, las actitudes incongruentes que le atribuyo, la visión que me da, más absurda, más extravagante, más quimérica, más extraña, más monstruosa, más pervertida y desviada de las buenas costumbres, 1000 veces más maliciosa y deshonesta que la famosa figura tallada en la fachada norte de Saint-Exupéry, en la escena del juicio final, por un artista prodigioso que inclinado sobre un respiradero del infierno había visto la lujuria en persona. Yo mostrara exactamente las particularidades de mis ensueños, se me creería víctima de una manía odiosa. Y, sin embargo, sé perfectamente que soy hombre galante, inclinado por naturaleza a los pensamientos honestos, instruido por la vida y la meditación en guardar la modestia y la compostura, dedicado por completo a los placeres intelectuales, enemigo de cualquier exceso y detestando el vicio como una deformidad. Para Bergeret, o más bien para Anatole, en el ser humano coexisten perversidad y virtud como elementos constitutivos del psiquismo humano, y que en ese momento los médicos o los psiquiatras se negaban a ver y terminaban encerrando a los locos. Y por eso Anatole y Ferenczi realizan una crítica a la medicina y a la psiquiatría de ese tiempo, pero también se observa o deja muy abierta la puerta para ver cómo a veces muy pocas líneas explican más de la vida que cualquier esfuerzo teórico o teorético, y que por eso también Morin dirá que los escritores saben ver porque saben pensar y saben pensar porque saben ver. Como sabemos, Lacan retomó la idea de los espejos en su seminario 1, del espejo plano y el espejo convexo, y sobra decir pues que no le dio el crédito a Anatole, pero sí se acuerdan de la frase que culminaba con: aprendan pues, señores espejos, a no tratarse como locos porque no reciben la misma imagen de las cosas. Bueno, Lacan, de forma similar, en el estadio del espejo y después en el esquema de los espejos, dirá que lo que recibe el sujeto pues es esa imagen fragmentada, inconsciente, incompleta, e incluso llega a decir que dependiendo de la posición del sujeto, pues es la imagen que va a recibir. Desde luego que articula más cosas para establecer su dimensión imaginaria, pero a lo que voy es que a muchos analistas les gusta cómo escribe Lacan, se terminan identificando con él, como pasaba con Freud. No obstante, sabemos que Lacan siempre estuvo preocupado por su competitividad, a fuerza de imponerse sobre los otros, de reinar sobre los demás analistas, pues terminaba haciendo lo que fuese. Y ahora que tenemos, pues analistas que compiten entre sí, con más deseos de apropiación que de generación de conocimiento acorde con las circunstancias actuales. Y esto me hizo recordar a la crítica que le hace Nietzsche a los metafísicos y a los sacerdotes, que en su afán de llevar a cabo la dominación empleaban un lenguaje interesadamente exagerado y habían descuidado el trabajo concreto sobre la vida. Por eso Nietzsche retomó a Schopenhauer y su idea de la transmisión de la verdad como una alternativa a esa vanidad y a esa superficialidad de los eruditos y su saber pragmático.